viajeros que van a romper el hielo aquí, hablando con Juan Luis. Juan Luis, ¿estás por ahí, mi niño? Que no te veo los piecillos. A ver, salte. Un aplauso para él. Ven aquí, no seas tímido. Y Gabriela y Natalia le acompañan. Chicos, muchísima suerte. Les toca romper el hielo en esta tarde de podcast. Les deseo lo mejor y sean libres de hablar. Gracias a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, muchas gracias por venir a vernos. Esto es Un Tema al Día, es un podcast que en el diario.es hacemos todos los días de lunes a viernes para explicar la actualidad. No sé si todos los que estáis aquí lo soléis escuchar o no, pero me gustaría que probarais, que nos dierais la oportunidad de conocerlo. En 15, que son en realidad 16 o 17 minutos cada día, intentamos explicar un solo tema, intentamos darle un poco de enfoque a algo que necesita una explicación, o a lo mejor hay una historia que necesita un oído más reposado, y ese es el formato que hacemos. Lo que hacemos hoy aquí es una cosa especial y diferente, porque nosotros normalmente lo hacemos grabando, editando, no en directo. Así que estamos un poco más nerviosos de la cuenta porque no somos animales de directo, pero nos hace mucha ilusión poder compartir con vosotros un rato de podcast y de reflexión. Un festival de ideas y culturas. Si fuera de otro medio que no fuera el diario.es, pues a lo mejor no podría tocar este tema, pero el tema que tratamos hoy, que no es fácil, no puede faltar si hablamos de ideas en Canarias y con Canarias Ahora y el diario.es. Bueno, están conmigo Natalia Vargas y Gabriela Sánchez. Hola a las dos, gracias por venir. Hola. Y vosotros sois cómplices de esta grabación que vamos a empezar ahora, ¿vale? No os voy a sacar cartelitos de aplauso y tal, pero se agradecería una cierta interacción que siempre le da luego un aire bonito a la grabación que compartiremos con todos nuestros oyentes en el diario.es, porque esto, evidentemente, irá... ¡Tras! No había que empezar ya, pero os lo agradezco mucho. Así vamos entrenando. Estupendo. Vale, pues yo creo que ya lo tenéis todo claro. Así que hacemos así como un ejercicio de contrición previa. Y vamos. Si no eres tú, serán tus nietos. Si no fue tu madre, fue tu abuelo. Si no es hoy, será mañana. Es una historia de ida y vuelta. O somos migrantes, o somos frontera. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, en directo desde Las Palmas de Gran Canaria, todo el mundo en todas partes. Estamos en una carretera de Ucrania, con un hombre que ya no reconoce su propio país. Me da miedo morir, me da miedo no saber qué va a pasar, mis planes de futuro, mis pensamientos, mis ilusiones que tenía. Como muchas personas no quieren sufrir. Esto también es muy difícil. También estamos en Móstoles, donde su mujer y su hija esperan a que termine la guerra para poder volver. Todos los asuntos han quedado como en segundo plano, simplemente en primer plano lo tenías la situación, la guerra, ayuda, todo lo ha perdido la importancia. Lo importante era la vida, conservar vida de tus seres queridos para que el país aguanta, ¿no? Para resistencia, para resistir a lo que nos ha venido. Estamos en un taxi en Ceuta. El taxista ve a un chico que anda cojeando levemente por la calle, disimulando con una túnica seca la ropa mojada que lleva debajo. Acaba de cruzar la frontera a nado. Pero no muy mojado, ¿no? Sí, está mojado. ¿No ves la candora? ¿Tú crees que se acaba de entrar? Sí. يجي نص ساعة هسه مدي لك انترا اطلع بحالك من تما nosotros y no en el taxi. ما تحوش زول عليك ديك القندورة اطلع بحالك زول عليك قندورة وصافي اطلع بحالك قطع الطريق واطلع بحالك قطع الطريق من هنا. ¿Qué le has dicho? Yo le he dicho que acaba de entrar y que se quite de aquí porque si no lo van a detener. Estamos encerrados en la sala de un aeropuerto donde 300 personas llevan días hacinadas sin comida y sin luz, tiradas en el suelo. Y ya dentro de en la habitación habíamos 4 adultos y mi hijo, que tenía 2 años,
Así mismo pues uno salía por un pasillo y en el pasillo pues había una sala grande y ahí se veía pues el hacinamiento de un lugar muy sucio. Eran 2 baños, los váteres, uno para mujeres, uno para hombres. Uy, era terrible esos baños porque no, el agua salía, el inodoros tapados. Oye, eso era realmente muy pésimo. Estamos en una parroquia. Nosotros llegamos a España el 21 de noviembre del año pasado. ¿Aquí dormís vosotros? Claro, es una parroquia. Es un poco incómodo porque no hay ninguna clase de privacidad, pero es lo mejor que tenemos, es el mejor apoyo que hemos tenido. Estamos en un avión que se fue de España por la crisis. Hace muchos años, más de la mitad de mi vida, que vivo fuera de casa. He vivido en muchos sitios y aunque esté bien, nunca estoy bien. Nunca llegamos al equilibrio de saber quién eres, de dónde eres. Bueno, yo soy igual, sí, pero dónde quieres estar es una respuesta que nunca llega. Estamos en ese momento en el que una adolescente escucha por primera vez que la llaman Mena. Yo veo la noticia de que los menas llegan en el barco y todo el mundo que son criminales y tal. ¿Y qué quieres que te diga? Yo aquí, mira, que a algunos le hagan mal, pues... Bueno, mira, se desaprovechan su oportunidad. Mira, ese señor aquí trabaja de médico y yo, bueno, el que vaya a robar, pues chico, mira, pero no todos son iguales. Entonces, que engloben todos, o sea, literalmente da igual lo que hayas hecho, da igual lo de vengas, da igual cómo hayas venido, Mena. Ya está, no quiero saber nada más. Estamos haciendo una larga cola en un polígono industrial de Barcelona, citados allí con la policía de Nigeria, para que nos den un documento de antecedentes penales de un país donde no hemos estado nunca. Lola nació en España, sus padres son de Nigeria. Para mí este tema ha sido y es muy duro, ¿no? Cada vez que he tenido que hacer cualquier tipo de trámite ha sido una pesadilla. Y no es algo que lleve bien, la verdad. Me da bastante ira, me provoca mucha ira. Y a veces me provoca tristeza también, ¿eh? Algo parecido le pasó a Safia. Estamos delante de una urna electoral con una española que puede votar por primera vez a los 27 años, solo porque sus padres son marroquíes. Sé que hay personas, que hay miles y miles de personas que van a seguir sin poder votar, van a seguir teniendo muchísimas trabas en las oficinas de extranjería y que queda mucho por hacer, ¿no? Siempre se te busca un pero o un motivo para decirte que tú no eres de aquí, ¿no? Porque si la institución te da un número de identidad de extranjero, un permiso de residencia para residir en el país en el que has nacido y te quita derechos, te está recordando cada día que tú no eres de aquí. Estamos en un calabozo, porque te confundieron con otra persona que parecía igual que tú. Y ahí ellos empiezan a hacerme preguntas. Si yo estaba en el parque, yo les digo que no, qué estaba haciendo este día. Yo les dije que estuve en casa todo el día, que después me arreglé y fui para mi trabajo y tenía videos con mi hermana. Y luego dice el fiscal, entonces, ¿tú qué quieres decir? ¿Que toda esta gente está mintiendo? Y yo le digo que sí. Y ahí él fue y dijo, pues yo pido prisión porque si no se va a dar la fuga para Brasil. Estamos en un territorio minúsculo, olvidado, al este de cualquier foco mediático. Nagorno-Karabaj. Abandonamos nuestra casa a la fuerza por última vez. I'm still waiting. I don't know why. I'm still waiting for something, but I don't know what I'm waiting for. Y estamos en una devolución en caliente en Melilla. And what happened in Melilla and the Sudan situation is very hard, very hard and shock for me. Estamos en Valencia, en el peor momento de una vida. Cuando el agua entra como un torrente por la puerta en la casa donde eres una interna que vive allí para cuidar a un señor mayor. Yo por el vidrio me doy cuenta del río que está pasando y cómo se nos está metiendo el agua. Tan fuerte era la presión que no podíamos abrir las puertas. Yo volteo, marco a teleasistencia
informo que tengo un señor de 92 años, que por favor, que nos vamos a inundar, que manden los bomberos, que me ayuden, pero sube el agua tan rápido que todo se desconecta. Ya dejo de hablar con teleasistencia. Cuando volteo veo al señor flotando en el sofá, pálido. Pálido, pálido, pálido. Y estamos cuando te das cuenta de que lo has dado todo y no tienes derecho a nada. Yo no puedo acceder a las ayudas públicas, primero porque no soy la dueña del inmueble, como me lo dijeron en varias partes donde fui a tocar puertas. Eso no me correspondía a mí. Yo simplemente era una trabajadora en negro que perdió sus cosas, pero igual no tengo derecho. Esa fue la respuesta que me dieron a mí. O sea, yo no puedo acceder a ninguna ayuda pública. Pero también estamos el día en el que esa mujer consigue los papeles para conseguir una ayuda pública. Y estamos en la resistencia latina contra las redadas de inmigrantes de Donald Trump. Entonces, para nosotros la esperanza está en el hecho de que hemos resistido, hemos encontrado maneras de mantenernos seguros, hemos creado alianzas y comunidades más fuertes, que hay muchos que están preparándose para ayudar en parar deportaciones, ayudando a dar conocer tus derechos, ayudando a dar apoyo legal, ¿verdad? Y todo ese tipo de apoyo mutuo donde podamos mantener a nuestra comunidad y a nuestros vecinos seguros. Y estamos con una mujer que, a pesar de todos los mensajes de odio, abre las puertas de su casa. Ellos no vienen a quitarnos nuestro trabajo, ellos no vienen a invadirnos, ellos no vienen a matarnos, a hacer la Tercera Guerra Mundial, o sea, no es así. Ellos vienen a buscar un hogar, un lugar, ser felices, trabajar, poder ayudar a su familia en un futuro. No creo que vengan con malas intenciones. Sí exijo respeto, solo exijo respeto, o sea, que los traten con respeto y educación, nada más. ¿No lo quieres como lo quiero yo? Bueno, ok, perfecto, lo puedo llegar a entender, pero sí un respeto como cualquier ser humano en el mundo. Y estamos delante del espejo con una niña harta de que le toquen el pelo porque es muy rizado y porque es muy negro. Ya estoy harta de que mis compañeros me toquen el pelo cuando digo que no y le quito las manos a todos. Pero como estoy ahora siempre me lo tocan y al final se terminan enredando más. Hablando así de cuidado, todos los compañeros me tiran arena en el pelo y yo cuidadito, pero siempre llego a casa con arena y ya estoy harta de eso. En todos estos sitios estamos porque el ser humano se mueve. En todos esos sitios estamos porque si ese movimiento genera sufrimiento, o somos víctimas o somos de alguna manera responsables. En todos esos sitios estamos porque son producto de nuestras decisiones personales y políticas. O somos migrantes o somos frontera. Y por eso también estamos hoy aquí, en Las Palmas de Gran Canaria, haciendo este capítulo en directo desde el Festival de las Ideas y de la Cultura en la Plaza de la Música, con socias y socios del diario.es. Muchas gracias por venir. Desde esta plaza se ve el mar. Ese horizonte vacío nos puede ayudar a perder la mirada, a escuchar, quizá imaginar cómo seguían todos esos fragmentos que hemos ido recuperando de diferentes capítulos de Un Tema al Día. Y hoy venimos a eso, a mirar al horizonte y a escuchar historias. Algunas, desgraciadamente, no hay que imaginarlas porque han sucedido en este mismo mar. Para contar esas historias, dos historias, me acompañan dos grandes periodistas. Gabriela Sánchez, hola. Hola, ¿qué tal, Juanlu? Natalia Vargas, hola. Hola, Juanlu. Gabriela Sánchez es jefa de Desalambre, la sección de Derechos Humanos en el diario.es. Natalia, compañera de Canarias Ahora, también como Gabriela, especializada en cobertura migratoria. Quiero empezar por ti, Gabriela. Muchos de los fragmentos que hemos escuchado antes salen de coberturas que tú has hecho para el podcast y para el diario.es. Es inevitable que algunos de esos caminos no nos hagan pensar en Canarias. No podemos, además, no hablar de algo que sucedió hace hoy justo un mes. No me jodas.
¿Qué estamos escuchando, Gabriela? Estamos escuchando el momento en el que un cayuco que ya estaba muy cerca del puerto de la Restinga, en el Hierro, empieza a girar, empieza a escorar hasta que finalmente vuelca completamente. En ese momento estaban ya, ¿no?, las cámaras de televisión preparadas para que el momento del desembarco, y escuchamos también a esa periodista canaria que reacciona ante la situación que se está viendo delante de todos. Es justo en el momento en el que ya estaban pasando al barco de salvamento y todo el mundo empieza a reaccionar, vecinos del Hierro saltan al agua, incluso buzos de esa zona del Hierro, que normalmente es muy típica, ¿no?, para hacer clases de buceo, acaban saltando para ayudar. ¿Cómo puede ser que, para los que no hemos vivido ese momento nunca, un cayuco que está justo al lado de un barco de salvamento, que a su vez está ya amarrado a puerto, si no me equivoco, vuelque justo en ese ultimísimo momento de la travesía de estas personas? Estaba amarrada al propio barco de salvamento por los dos lados, por la proa y por la popa. Y aunque parezca incomprensible y llame mucho la atención, siempre repiten, ¿no?, desde personas de salvamento marítimo, desde gente que ha estado en rescates en alta mar como Open Arms, siempre nos han dicho que ese momento del trasbordo de los migrantes al barco de salvamento es muy delicado, es el más peligroso, pase en alta mar o pase como ocurrió en el puerto. ¿Por qué? Porque llevan días en el mar, en una barcaza muy precaria, mucha gente, y cualquier movimiento puede desestabilizarla y volcar. Están muy cansados y si vuelcan también pues puede ser desastroso. De hecho, por eso mismo, Salvamento Marítimo, en este mismo cayuco, no hace esa maniobra de trasbordo cuando les localiza, que les localizaron antes a unas millas, sino que les acompaña, por si acaso pasó algo, a actuar, les acompaña hasta puerto para hacer esa maniobra en puerto, porque es preferible si no ocurre nada. De hecho, nos dicen que si esto mismo que ha ocurrido hubiese pasado en alta mar, seguramente habría muchísimos más muertos. ¿Cuál es el balance de lo que pasó en ese momento, que sabemos del número de víctimas de ese momento tan aparentemente evitable, aunque me dices que es efectivamente el momento más crítico? Sí, murieron finalmente, a pesar de que estaban en el puerto, saltó mucha gente fue rescatada, pero murieron 7 personas. 4 de ellas eran mujeres adultas y 3 niñas. ¿Hay alguna explicación para que sean 4 mujeres y 3 niñas? Es decir, que sean mujeres las que fallecieron en ese momento. Sí, y de hecho conecta con una razón, con un punto de género, porque tiene que ver con el lugar en el que viajaban esas mujeres, justo por el hecho de ser mujeres. Es decir, ese cayuco en concreto tenía una particularidad, que era que tenía varias especies de cajas, lo llaman ellas, unas 3 cajas, unos cubículos techados por encima, en los que normalmente en las jornadas de pesca, etcétera, que son para lo que habitualmente se utilizan estos barcos, pues se introduce el pescado, se introduce las herramientas, etcétera, y tenían una especie de puerta. Sí podían respirar porque había un agujero, estaba liberado por los laterales, pero allí estaban metidas. ¿Por qué iban ahí? En principio la idea era protegerlas, ¿no? Es lo que nos decían, era porque en una travesía larga de varios días en el mar, al final se intenta que los niños no estén viendo el mar todo el día, las mujeres puedan cuidarles, las mujeres también estén más protegidas por si acaso hay lluvia, etcétera. ¿Qué pasa? Que si vuelca como ocurrió, pues pasó lo que pasó, que es que muchas de ellas se quedaron atrapadas. Tú te fuiste a Tenerife a intentar hablar con algunas de esas mujeres supervivientes que habían sido trasladadas del Hierro a Tenerife. De hecho, yo recuerdo, ¿no?, de decir, en las imágenes y en la gente decía que había una mujer que gritaba mucho en ese momento de la tragedia y te fuiste a buscarla, básicamente.
Sí, fui a Tenerife pues, para hablar con los supervivientes, pero en concreto recuerdo esa mañana, esa tarde del día de la tragedia, que tanto Natalie como yo estuvimos haciendo varias llamadas para intentar reconstruir lo ocurrido y hablaban de ella. Varios decían que había una mujer desesperada gritando en el muelle de un lado para otro y que no se la podía consolar. También a otro chico de 18 años que estaba en esa misma situación. Fui a ver si podría hablar con ella y finalmente si la encontramos. Esa mujer se llama Sira, tiene 22 años y viajaba junto a su hija de 4 años, Aisatu, y su otra hija de 7 y también con su hermano de 18. Precisamente ella era una de esas mujeres que viajaba dentro de esas cajas cerradas, ¿no? Ella dice que el viaje fue más o menos tranquilo, que no sintió mucho agobio a pesar de que iban muy cerca unas de otras. Y cuenta exactamente un dato clave del momento en el que ocurrió la tragedia, que es que Salvamento Marítimo, como es habitual, les dijeron que saliesen primero los niños, luego las mujeres, luego los hombres. ¿Qué pasa? Que en esta ocasión los niños estaban junto a las mujeres, la mayoría en estas cajas cerradas. Entonces, pasarles a los niños requería un reajuste, ¿no? Que se moviesen, que abriesen una caja, que las mujeres le pasasen a los niños, que se apartasen algunos de los hombres para poder hacer hueco. No se sabe exactamente si fue por eso, pero ese movimiento seguramente no ayudó al vuelque. También algunos dicen que se produjo un nerviosismo también en ese barco cuando empezó a moverse. Entonces, ella cuenta que sus niñas en el momento de que volcó estaban ya arriba, ella seguía en la caja y volcó. Las niñas cayeron al mar, ella se quedó dentro atrapada. ¿Y qué pasó después? Ese momento, si recordáis las imágenes, es un momento en el que el primero vuelca completamente, se ve en las imágenes la barca dada la vuelta y justo los miembros de Salvamento Marítimo, la gente está rescatando a la gente que está en el mar, ¿no? Alrededor de esa barca volteada. Incluso hay gente que se sube encima de lo que queda de la barca, pues ella, Sira y otras tantas mujeres estaban debajo de esa barca en esos momentos. Y ella cuenta, cuando nos reunimos con ella, que está además muy dolorida por los golpes que le produjo ese momento de dar la vuelta y de chocarse con esas barras de las cajas, cuenta que fueron unos momentos muy agobiantes, se tocaba la cabeza para transmitir que ni siquiera lo recordaba mucho, que estaba muy mareada, pero que sí recuerda que había mucha agua, pero que arriba había lo que llaman una burbuja de aire, ¿no? Se quedó un poco de aire. Entonces lo que ella recuerda hacer es agarrarse de una cuerda, entiendo que un cabo y otras muchas mujeres también, para intentar sacar la cabeza y respirar. Finalmente el barco volvió a darse la vuelta. Es ese momento en el que vemos a muchos, tanto compañeros de travesía, migrantes saltando para intentar ayudarlas, gente de salvamento, que recuerdo a un hombre que saltó, que estaba fuera de servicio, miembro de Salvamento Marítimo, que me decía que él iba sacando, había brazos, iba sacando gente y no sabía, muchas mujeres no sabían si estaban vivas o muertas. Una de esas mujeres era Sira. ¿Qué pasó con la hija? Pues en ese momento ella llega al barco de salvamento y ve a su hija de 7 años y ve a su hermano. Estaban de la mano en el puerto y les ve una cara de preocupación y ella empieza a desesperarse, a gritar, diciendo que falta su hija Aisatu, que dónde está su hija de 4 años, que dónde está. Esos son los gritos que a ti te contaban. Esos son los gritos que ella contaba primero en el barco, después en el puerto. Cuenta que fue de un lado para otro buscando a la niña. Le habían calmado diciendo que quizá estaba en el hospital, que estaba en una ambulancia, vio que la ambulancia no estaba. Y en un momento dado ya se reúnen varios médicos, me dijo que la dejaron en un sitio tranquila y le explicaron que habían hecho todo lo posible, que había salido bastante mal, que estuvieron reanimándola, estuvieron con ella durante una media hora, pero finalmente no habían hecho nada. ¿Qué pasa? Que ella en ese momento me impactó mucho cómo ella decía, pero a mí no me dijeron que estaba muerta. Entonces ellas me decían, ¿quieres verla? Y yo decía, claro, ¿cómo no la voy a ver? Es mi hija. Ella no entendió que es una frase muy común, ¿no? Que quizá en nuestro idioma se entiende, hemos hecho todo lo posible.
ella no llegó a entender que había fallecido. Entonces luego me dijo, luego me enseñaron a mi hija, vi su cuerpo y ahí comprendí que había fallecido. Déjame que salgamos un poco de ese relato personal tan duro y que recordemos estas personas que venían en esa embarcación, por qué venían, de dónde venían, qué sabemos de sus motivaciones, de su origen. Procedían la mayoría, eran varias nacionalidades, pero la mayoría procedían de Guinea-Conakry. Estuvieron varios días en el mar, hay diferentes versiones de cuántos, y las razones al final son muchas, ¿no? Desde algunos hombres, un chico por ejemplo me decía que tenía que ver con una razón de asilo, que estaba amenazado por haberse quejado del gobierno actual, otra gente por la propia situación económica, por no poder salir adelante, por la dificultad de pesca, etcétera. Pero hay una en concreto que quería destacar, una mujer que se llama Madeleine, y ella viajaba con su sobrina. Y ella hablaba precisamente de que por un lado ella misma tenía una razón propia, ¿no? Que muchas veces siempre es pues voy para ayudar a mi familia, etcétera. Por un lado su propia razón era que su marido la había abandonado y que la familia de él, había una razón ahí machista en cierta manera, empezaron a criticarla porque ella tenía que salir adelante y ella trabajaba por su cuenta e intentaba hacer todo lo posible por sacar adelante a sí misma, etcétera, y la empezaron a criticar, a decir que estaba con hombres, a criticarla, y sintió que estaba bastante ahogada. Y luego el punto final de tomar la decisión fue que su sobrina, cuya madre había fallecido, la iban a someter a la mutilación genital. Ella, que había sido víctima de mutilación genital, contaba que no quería que pasase por eso su sobrina, que la estaba cuidando, y que finalmente decidieron escapar. Este caso que me cuentas y su sobrina, estas dos personas, tía y sobrina, sobrevivieron. Sí, sobrevivieron, cayeron al agua, pero fueron rescatadas las dos. La niña pequeña, que tenía 5 años, tuvo que ir al hospital. De hecho, la tía decía que estuvo muy preocupada porque al principio no sabía dónde estaba y la trasladaron a Tenerife para atenderla. Lo único que es cierto que las separaron, ¿no? Que es algo que quizá no pensaríamos que puede llegar a ser posible con una niña pequeña en nuestra familia, ¿no? Que esté ingresada y que esté 3 días sola en un hospital. Sin embargo, en este caso estuvo 3 días sola en un hospital porque durante esos 3 días su familiar de referencia estaba en un campamento policial, que es el protocolo habitual donde suelen ser identificadas. Igual que Sira, la madre de esta niña, que pasó la noche después de ver el cuerpo de su hija y de saber que había fallecido, esas noches posteriores las pasó en un campamento policial. Sí les permitieron salir durante el entierro, que es algo que no es habitual, en esta ocasión sí lo hicieron, y ella estaba muy agradecida en concreto por los vecinos del Hierro, porque muchos acudieron al funeral y se sintió muy arropada en ese momento, y ahí sí que vio la humanidad. Vamos a dejar ahí esa historia que nos cuenta Gabriela, que no es fácil de escuchar, pero es lo que hay, es lo que tenemos, es lo que sucede en nuestras costas. Y quiero ahora hablar con Natalia de otra historia, muy diferente, que nos ayuda un poco a poner un poquito de perspectiva en todo esto. Natalia, ¿a dónde nos llevas? Desde el Hierro nos vamos a ir al otro extremo del archipiélago, en concreto al pueblo de Aría, en Lanzarote. Es un pueblo muy pequeño que tiene poco más de 5.000 habitantes y en el que se combina el desarrollo turístico con la agricultura y la artesanía. Para quien no lo conozca, es un sitio en el que hay lugares muy conocidos, como por ejemplo los Jameos del Agua, la Cueva de los Verdes o el Mirador del Río, todos ellos diseñados por el artista César Manrique. Es un sitio muy turístico, entonces. Sí, es un sitio muy turístico, pero es un sitio al que no siempre la gente llegaba, sino que durante muchos años fue un sitio de salida. De hecho, la historia que vamos a contar es la de Orlando Acuña. Él es un vecino de Aría, tiene 59 años, y la historia de su familia es la de muchísimas familias en Canarias, porque su tía tuvo que emigrar a Venezuela. Recordemos que fueron unos años donde la sequía arrasó por completo la agricultura en Lanzarote y muchas personas se vieron obligadas a moverse dentro del propio archipiélago, a islas capitalinas como Tenerife y Gran Canaria, pero en otras ocasiones tenían que irse más lejos, a Venezuela, a Uruguay o a Cuba. Mi tía, la que emigró a Venezuela, es la tercera de 5 hermanos
Ella se casó en el año 55 y las cosas en ese momento en Aría no iban muy bien, y en el año 63 su marido decidió emigrar. Él estuvo trabajando en Venezuela en lo primero que se le ofreció, pero él se especializó en el campo. Y allí empezó a trabajar con un señor de Galicia. Ese señor de Galicia le dio trabajo y le dio lugar para vivir. A los 2 años y medio, en el año 65, salió mi tía de Lanzarote con su hijo de 6 años. Natalia, ¿se sabe más o menos cuánta gente hizo este viaje Canarias-América Latina en aquellos años? No hay datos exactos de cuántas personas de Canarias emigraron hacia Latinoamérica, pero sí que las últimas investigaciones apuntan que alrededor de 500.000 de personas. Algunas la hacían de forma legal, pero otros no. Otros iban escondidos en barcos de pasajeros que salían de la península, hacían escala en los muelles de Canarias y luego desembarcaban en Latinoamérica. Huían de la pobreza, pero también de la dictadura franquista. Y quiero recordar que esta travesía, igual que sucede ahora con la que conecta África Occidental y Canarias, se cobró muchas vidas. Por ejemplo, en el naufragio del transatlántico Valvanera se hundió en mitad de una tormenta y al menos 500 personas murieron, la mayoría de ellas personas de Canarias. Yo recuerdo en el 70 que alguien tenía un familiar en Venezuela. Y yo después me acuerdo de los regresos. Siempre en los veranos, o venían de forma temporal, de vacaciones, venía alguien que traía algo de Venezuela. En aquella época me emigró gente de Aría, de Mague, de Ye, de esa zona norte a Venezuela. Porque claro, la agricultura aquí, si el año es bueno, sí, pero ha habido años que hay hasta 4 o 5 años de sequía. Y entonces eso, claro, y eso fue antes del boom de la pesca y del turismo. Y entonces mucha gente, la alternativa fue emigrar. Intentando pensar, ¿no?, en la gente que viene ahora aquí y que deja a su gente allí, ¿cómo vivía esa familia de Orlando cuando llegó a Venezuela? Él recuerda que mientras su tía se fue con incertidumbre y con la intención de tener una vida mejor, la familia de aquí se quedaba muy preocupada esperando todos los días que viniera el cartero con alguna noticia, con alguna carta. De hecho, él dice, la gente de ahora se queja y critica a las personas migrantes cuando llegan los cayucos con móviles, y él dice, ojalá mi tía hubiera tenido un móvil para yo saber si estaba viva, si estaba muerta, si le iba bien o si le iba mal. Mi abuela siempre estaba, ¿cómo le irá a esa gente allá? ¿Cómo le irá a esa gente allá? Ay Dios, ay Dios. Pero ellos a los 5 años pegaron un buen subidón porque consiguieron terrenos propios y ahí empezaron una bonanza económica que se notaba porque empezaron a mandar dinero de Venezuela a Canarias. Y en la casa de mi abuela empezó a haber una mejora económica. ¿Cómo se notaba en una casa canaria de entonces esa mejora económica de la que habla Orlando? Sí. Él cuenta que mientras que al principio las casas eran chiquititas, él fue viendo que con el paso de los años, gracias al dinero que la gente enviaba desde allí, iban siendo más grandes, iban reformando cuartos, iban comprando electrodomésticos, y también dice que ahora, que es mayor, él ve que muchas casas tenían semejanzas con las casas de Latinoamérica. Mira, yo me acuerdo comentarios de aquella época, dice, mira, con el dinero que le mandó el marido que está allá, reformó toda la cocina. Mira, que ella ya compró una nevera, que era la primera vez que llegaban electrodomésticos a Aría, en los años 70, que fue con el cambio del boom de Lanzarote. Pero había mucha gente que se nutría de lo que venía de Venezuela. Hubo gente que mandaba dinero de Venezuela y compraban terrenos. Yo me acuerdo que en esa época se estaba vendiendo muchos solares en Arrieta y Punta Mujeres, que hoy es una zona muy codiciada económicamente en Lanzarote, y mucha gente compró con lo que le mandaban sus familiares, esos que habían emigrado a Venezuela. ¿Cómo se nota en casa de Orlando esa llegada de dinero de los migrantes que lo mandan hacia Canarias? Con una tele. Esa tele fue aquello fue un antes y un después. Y yo con 7 o 8 años, yo pues chantajeaba a mis compañeros del colegio, que yo tenía una tele en casa de mi abuela, y si me ayudaban a hacer las tareas del campo, veían la tele. Y yo los traía todos, venían a casa de mi abuela, a lo mejor 10 o 15 niños de Aría, a ver la tele. Había un programa muy, muy gracioso en aquella época que se llamaba Los Chipiritiflautas, y para nosotros era... Y entonces yo, gracias a eso, era un líder en Aría en aquella época, con 9 años. Hay gente aquí en el público diciendo, sí, los chiripitifláuticos, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de una historia de migración de los años 60, de una historia
a distancia, familiar, que se desarrolla durante 25 años. Pasan los 70, pasan los 80 y las cosas empiezan a cambiar. Sí, la historia de Orlando es el ejemplo de cómo nunca se debe dar nada por hecho y cómo al principio ellos empezaron a vivir mejor gracias al dinero que le mandaban desde Venezuela, pero ellos poco a poco, con las noticias que iban viendo en los medios de comunicación, con las cartas y los mensajes que ella les enviaba, veían cómo las cosas se iban torciendo y finalmente tuvieron que ir poco a poco enviándoles dinero ellos desde Canarias hasta Venezuela para que ellos pudieran subsistir allí. Ya a partir de los años 90 las noticias empezaron a cambiar, ya noticias llegaban que Venezuela no estaba tan bien como antes. Nosotros veíamos la televisión y ya por otras noticias o por otros miembros de la familia sabíamos que no lo estaban pasando tan bien. Y además el hecho de que ya no mandara tanto dinero, ella se planteó venir y ya los últimos años, sin ella pedirla, porque era muy... Yo creo que es el orgullo del inmigrante, como no verse fracasar, pedir ayuda del sitio donde fue, sin pedirlo, ya se dieron cuenta que les hacía falta hasta para medicina. Entonces cambió la cosa. Mi padre, mis tíos le mandaban paquetes con medicinas y cosas que le hacían falta y dinero. Los que se fueron ayudaban y de pronto los que se fueron necesitan la ayuda de los de aquí. Es un poco el giro de esta historia, que es común a tantas otras migraciones que suceden en el mundo. Sí, y además esta historia tiene un nuevo giro, y es que Milagros, la tía de Orlando, murió hace muy poquito, en diciembre de 2024, murió en Venezuela con 94 años, y hace solo 5 años Orlando se enteró de que el nieto de Milagros, la mujer que emigró a Venezuela, había hecho el mismo viaje pero a la inversa, había viajado desde Venezuela hasta Tenerife. Ellos no lo sabían y hace muy poco se enteraron y gracias a una serie de contactos pudieron llevarlo a Lanzarote y que él pudiera desarrollar allí su vida. Y lo último fue un nieto de ella que vino y le daba mucha vergüenza y nos enteramos a los 2 meses que estaba en Tenerife intentando conseguir trabajo, y entonces ya entre un hermano mío que tenía contacto, un primo, lo trajimos para Lanzarote, estuvo en casa de mi tía viviendo 3 meses y hoy en día está de jefe de una ferretería en Arrecife. Y se ha traído a su mujer, como hizo su abuela. Llevan 5 años aquí en Lanzarote, trabajando aquí. Esta historia no acaba de terminar nunca, porque ya vemos que son idas y venidas, pero si hubiera que hacer un cierre, o por lo menos el cierre que va haciendo Orlando conforme va avanzando, ¿no?, en su propia vida y cumpliendo años, no sé, ¿qué repercusión ha tenido todo esto para una persona que, bueno, te cruzas por aquí, por la calle, y es difícil adivinar que una persona tiene todo eso detrás, pero lo tiene? ¿Cómo le afecta en su día a día? Pues mira, él es ahora profesor de Geografía e Historia en un instituto público de Lanzarote, y entre todas las cosas que él intenta enseñar a su alumnado está precisamente lo que comentábamos antes, ¿no? El no dar nada por hecho, el pensar que ahora estamos en un lado de la historia o del mundo y que en cualquier momento esto puede cambiar, y que hoy somos receptores de muchísimas personas, pero recordarles siempre lo que Orlando vivió, y es que en un momento dado su familia tuvo que marcharse. Sí, yo en el aula tengo a veces que contar mi experiencia vital para decirle que gracias a los emigrantes yo quizás estudié. Gracias a la inmigración, del dinero que mandaba mi tía, yo pude tener una vida mejor en esa área de los finales de los años 70 y 80. Y que luego yo tenía que mandarle dinero para allá porque mi tía lo necesitaba. Que hay épocas que son de EMI y hay épocas que somos de IMI, y que la historia cambia, y que no nos volvamos locos y no creamos estereotipos, porque Canarias ha sido siempre un sitio que ha emigrado. Ahora estamos en el otro lado porque tenemos un desarrollo económico bastante importante, y que no pierdan nunca su perspectiva. Lo digo porque, claro, estamos en una sociedad que son mensajes, reciben mensajes, el emigrante es el que tiene la culpa, no, y yo los tengo que poner en realidad, y es mi misión, mi granito de arena, es lo que hago yo. Estas 2 historias son el granito de arena que hemos querido poner hoy aquí en Las Palmas de la Gran Canaria, hablando de migraciones. Natalia, Gabriela, vosotras que hacéis cobertura sobre migración intensamente cada día casi,
esto es un poco lo que se observa en cuanto uno tiene un poco de perspectiva histórica de lo que significa las migraciones. Desde luego el ejemplo de Canarias es el más claro, digamos, que se puede poner. Sí, yo creo que todos los cortes que hemos escuchado aquí, la historia que ha contado Gabriela, que por desgracia la hemos vivido en Canarias en los últimos 30 años, en incontables ocasiones, cada mes, cada semana, cada año nos encontramos con miles y miles de personas que se mueren aquí delante de nuestra cara, en nuestro mar, y a veces pasan desapercibidas, incluso se normalizan, y yo creo que estando en Canarias eso no se puede normalizar. Y ya no solo por lo que dice Orlando, que a veces somos EMI y otras veces somos INMI, sino también porque todas las personas tienen derecho a moverse libremente por este planeta, igual que lo hacemos nosotros, y recordar también que el tío de Orlando se fue y él no sabe si se fue de forma legal o no. Entonces, esa etiqueta de ilegales que muchas veces atribuimos a las personas, cuando lo que los convierte, entre comillas, lo que les empuja a esa situación administrativa irregular son las políticas que tenemos, creo que no debemos perder el foco, y más estando aquí en Canarias, y la verdad que es una oportunidad increíble poder hablar de esto aquí. Gabriela. No, se queda el pozo de que es un sinsentido, ¿no? Que es un sinsentido el hecho, por un lado, de que constantemente se dediquen fondos y más fondos al refuerzo, a la vigilancia fronteriza, a frenar, cuando lo podemos ver aquí que no tiene resultado, ¿no? Se vio en 2005 la crisis de los cayucos, cómo se puso todos los recursos necesarios, se cerró esa ruta, sí, pero ¿qué ha pasado? Años después ha vuelto, porque durante todo ese tiempo se abrían otras tantas en otros países, ¿no? Como decimos siempre, cuando una puerta se cierra, pues otra acaba abriéndose. Y es un sinsentido escuchar el relato, ¿no? de toda esa familia, de tanta gente en el Hierro, por ejemplo, también, que es que prácticamente todas las familias tienen a alguien que se fue a Venezuela, y después escuchar el relato de Sira, ¿no? Y tenerla presente mientras estábamos escuchando a Orlando. Y para el que piense, ¿no?, que hay alguno siempre que lo piensa, que no es lo mismo la migración venezolana actualmente, por ejemplo, o en aquellos momentos, que no es lo mismo. Hay que recordar que si Sira se sube en una barca con sus 2 niñas pequeñas es porque es prácticamente imposible sacarse un visado y hacerlo de forma irregular. Todos nos movemos y todos queremos ir a Londres, e incluso ahora vemos, por ejemplo, que hacen triquiñuelas algunos para poder trabajar allí sin que están haciendo algo irregular. Me contaba un amigo hace poco que estaba buscando ahí la manera de poder trabajar desde allí medio irregular. Cuando empiezan a ponernos trabas, al final, cuando alguien tiene no solo una necesidad, dejemos ese discurso, ¿no?, de siempre la necesidad, sino un deseo de moverse, de emigrar, al final busca la rendija para hacerlo, ¿no? Y eso es lo que está pasando, y por las razones por las que vienen tantas personas, y desgraciadamente acaban muriendo las hijas pequeñas de madres delante de nuestra cara. Gabriela Sánchez, Natalia Vargas, gracias por vuestro trabajo y gracias por las historias de hoy. Gracias. Gracias. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/socio. El capítulo de hoy ha sido posible gracias al trabajo durante 25 años de Canarias Ahora, y con la colaboración de todo el equipo de marketing y eventos del diario.es, con la realización en directo de Alberto Espinosa de Yes We Cast y con, por supuesto, el trabajo habitual, el equipo habitual de Un Tema al Día, Marcos García Santonja, Carmen Ibáñez, Pedro Nogales e Izaskun Pérez. Yo soy Juan Luis Sánchez. Gracias a las personas que en los momentos más críticos de su vida hablaron con periodistas del diario.es. Gracias a la gente que quiere escuchar. Gracias por venir. Mañana, otro tema. Un abrazo. Gracias.
Bueno, estamos como a 5 segundos de aplausos de la emoción, así que parad, por favor. Muchas gracias. Que haya una plaza llena de gente que venga a escuchar un tema al día sin saber muy bien a qué viene y que os provoque esta emoción como nosotros el tema que hemos elegido, pues es muy emocionante.